La perashá de esta semana es la perashá de Bereshit. Es la primer perashá de toda la Torá y tiene múltiples secretos ocultos y descubiertos de la creación y de la vida. La perashá de Bereshit habla de uno de los temas más importantes en la historia del ser humano y es precisamente el pecado de Adán, el pecado de Adán Arishon. En esta clase, primero Dios, trataremos de entender un poquito más a profundidad acerca de cuál fue el pecado y por qué ese pecado de Adán desencadenó tantas consecuencias tan negativas. Como sabemos, estamos hoy en día afuera del Gan Eden gracias al pecado que cometió Adán. Adán fue expulsado del Edén, de ese jardín tan precioso, bellísimo, lleno de manjares, lleno de olores preciosos, y eso solamente por haber pecado. La pregunta es, ¿cuál fue exactamente el pecado tan grande que cometió Adán como para sufrir unas consecuencias tan terribles por tantas generaciones? Y para eso me gustaría, primero que nada, citar la versión común que conocemos y que nos han contado desde que somos niños. Y es que el Tanaj tiene esa facultad de ser el libro de Dios que se adapta a la categoría de la persona. Una persona que es muy inteligente estudia el Tanaj y estudia los mismos versículos que estudió cuando era apenas un niño que no tenía tan desarrollado su cerebro y tanta sabiduría como para entender más a profundidad las cosas. Y es por eso que estamos acostumbrados a tener una versión muy básica de lo que fue la creación del mundo y principalmente del pecado de Adán. Primero que nada, todos sabemos más o menos la historia, qué fue lo que pasó. En esta historia están involucradas tres criaturas que son Adán, Javá y la víbora. La víbora que era diferente al estilo de víboras que conocemos hoy en día. La víbora era como un ser humano, tenía cuerpo, tenía pies, caminaba y hablaba. Posteriormente, después del pecado, Dios la convirtió en lo que es hoy en día la víbora. Mas, sin embargo, en la antigüedad eso era. Y nos dice la Torá que Adán y Javá vivían en el paraíso. Y Dios le había dicho a Adán una sola regla. Tú puedes hacer todo, tú puedes comer lo que tú quieras. De todo este jardín tan precioso, come lo que desees, lo que se te antoje. Solamente te pido un favor, una orden, una regla clara y precisa del árbol que está adentro del jardín, y se lo señaló, y le mostró cuál era el Etz Hadat, el árbol del conocimiento. De este árbol, por favor, nunca vayas a comer, le dijo Dios, porque el día en el que comas de ese árbol, morirás. Y entonces viene la mujer y está uno de esos días paseando por el Gan Eden. Uno de esos días estamos hablando exactamente el día en el que fue creado Adán, el día en el que fue ordenado a no comer y el día en el que se creó Javá. Y estaba Javá dialogando con la Nahash, con la víbora. Y la víbora le decía, oye Javá, ¿por qué no comes de ese árbol? La víbora sabía lo que pasaba. Y la víbora tenía la misión de hacer caer a Javá. Y entonces le dice la víbora a la mujer, oye mujer, prueba, se ve que son muy ricos esos frutos. Y la mujer le dice, víbora, no puedo comer de ese árbol. ¿Por qué? Lo que pasa es que Dios dijo, y aquí la mujer agregó algo que Dios no había dicho, y le dijo, Dios dijo,
no debemos comer de ese árbol y tampoco lo debemos de tocar. Como sabemos, está permitido poner bardas para no transgredir las prohibiciones. Si Dios dijo no comas, puedes poner una barda y tampoco tocar el árbol para que no vayas a llegar a comer. Pero con una regla, no puedes aumentar palabras en nombre de Dios que Dios mismo no dijo. Por ejemplo, la Torá nos habla acerca de que no debemos de escribir en Shabbat. El día de Shabbat, una de las melajot, uno de los trabajos que se hacían en el Mishkan que están prohibidos por la Torá, es escribir. Mas, sin embargo, nuestros sabios nos dicen que también tenemos prohibido agarrar una pluma y guardárnosla en el bolsillo y transportarla en Shabbat. ¿Por qué? Para que no vaya a ser que se nos olvide que es Shabbat, saquemos la pluma y empecemos a escribir. ¿Acaso esto no es lo mismo que hizo la mujer al agregarle cosas a la palabra de Dios? La respuesta es no, ya que la mujer, el motivo por el cual, la manera en la que dijo que estaba prohibido también tocar el árbol, es decirlo en nombre de Dios. Es decir, la mujer dijo, Dios dijo que está prohibido comer y tocar. En cambio, nuestros jajamim nos dicen, la Torá te prohíbe escribir en Shabbat. Por lo tanto, como una barda, con el nombre de barda, no puedes tampoco cargar una pluma. Eso te lo decimos nosotros para que no vayas a caer y no vayas a pecar. La mujer, al haberse equivocado de esta manera, la víbora aprovechó su tropezón, aprovechó esta equivocación y entonces empujó a la mujer y la mujer tocó el árbol que estaba prohibido comer y, según ella, incluso tocar. Y le dijo entonces la víbora, oye, mujer, ¿acaso no dijo Dios que el día en el que tocaras ese árbol ibas a morir? Ahí está que lo tocaste y no pasó nada. ¿Ves? ¿Sientes alguna diferencia? No, significa que si comes tampoco te va a pasar nada. La mujer, por vergüenza, por no admitir que ella había dicho algo en nombre de Dios, que Dios jamás dijo, comió. Y en el momento que comió, sintió y se dio cuenta que ahora no iba a vivir para siempre, sino iba a tener que morir. Y pensó la mujer, Dios mío, si yo muero, ¿mi esposo qué? Se va a casar con otra, va a agarrar a otra mujer. Y los celos de la mujer la mataron y la hicieron ingeniar un plan. Dijo, si yo me voy a la tumba, mi marido se va conmigo. Y entonces preparó una comida con este fruto del Etz Hadaat, y lo llevó y se lo dio de comer a su marido. Después vino Dios y les reclamó, les dijo, ¿qué es lo que está pasando con ustedes? ¿Por qué están escondidos? Ayeka, ¿en dónde estás? Y entonces pasaron varias cosas en las cuales se refleja cuáles fueron las consecuencias del pecado, que eso fue lo que ocasionó la muerte. Mi pregunta es la siguiente. Y para poderla formular, me gustaría primero contar una historia. Es que una vez, cuando yo era un alumno en la yeshiva en Daroma, en Israel, esa yeshiva era muy diferente al resto de las yeshivot en el mundo, ya que en esa yeshiva, durante los días de Pesaj, la gente, los bajurim, los muchachos que estudiábamos ahí, no salíamos y no regresábamos a nuestras casas, ya que vivíamos muy lejos de ellas. Entonces los diferentes rabinos nos invitaban a su casa para pasar Pesaj, para pasar Sukkot, etcétera, para las comidas. Y en una ocasión recuerdo que mi Rosh Yeshiva, Alaba Shalom, Rav Moshe Fish, me invitó a cenar con él junto con otros alumnos a su casa. Y cuando llegamos a su casa, sirvieron la comida y un muchacho
se abstuvo de comer. Y entonces el rabino le preguntó, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no comes? Lo que pasa es que no estoy muy seguro que esto sea kasher. ¿Me puede, por favor, enseñar los sellos de kashrut? ¿Qué fue lo que hizo el rabino? Se levantó, fue a la cocina, le preguntó a su esposa, ¿dónde compraste la carne? Claro que no. ¿Saben por qué? Porque esta historia ni siquiera es real. ¿Ustedes creen que estando sentado en una mesa en la que te está invitando tu Rosh Yeshiva, el rabino importante, a comer en su casa, ¿tú crees acaso que te va a servir algo que no sea kasher? Y más aún, imagínense que un rabino llega a su casa y su esposa le preparó algo de comer. ¿Acaso le va a preguntar, oye esposa, esta carne dónde la compraste? ¿Es kasher lo que me estás dando? Obvio no. Está escrito que la esposa de un Talmid Jajam, Eshet Jaber, la esposa de un Jajam, que Jaber es igual que el Jajam mismo. Claro que no te va a dar de comer taref. Se entiende perfectamente que Dios haya castigado a la víbora, ya que ella incitó a Javá para pecar, que haya castigado a Javá también, pues ella comió del árbol que fue ordenada no comer. Pero ¿cuál fue el pecado de Adán? Adán nunca hizo nada en contra de Dios. Lo único que hizo fue comer de la comida que su mujer le preparó. ¿Acaso tenía que haberle preguntado, ¿de qué árbol sacaste esa fruta? ¿En dónde la compraste? ¿Qué carnicería es? ¿Es kasher o no es kasher? Claro que no. Si es así, entonces, ¿cuál es el pecado que cometió Adán al comer del fruto prohibido? Él no sabía. Una persona que le dan algo y él no está en sus manos controlarlo y transgrede una prohibición por eso, claro que Dios no tiene por qué ponerle un castigo tan severo. Continúo con la historia de Adán. Se acerca a Dios y ve que están desnudos. Y sabía Dios obviamente que habían pecado y que habían comido del árbol prohibido. Y entonces ellos, en ese momento se les abrieron los ojos y empezó a mezclarse el bien con el mal dentro de sus mentes y esa inocencia la perdieron. Cuando cuando la gente es niña, cuando somos pequeños, somos inocentes. Por eso un niño de 3 años se baña con una niña de 3 años y no ve nada malo en ello. No tiene morbo, no tiene esa parte perversa en su mente. De pronto se abrieron los ojos de ambos y esa inocencia la perdieron. Se les revolvió y se mezcló en su mente el bien con el mal. Y se dieron cuenta que estaban desnudos y se avergonzaron y se fueron a tapar y se escondieron. Y Dios preguntó a Yeca, ¿en dónde estás, Adán? Y Adán le dice, aquí estoy. Oye, ¿por qué estás escondido? Lo que pasa es que me da vergüenza presentarme delante de ti, Dios, estoy desnudo. ¿Estás desnudo? ¿Y eso te importa? Significa que algo raro pasó en ti. Perdiste tu inocencia. Aminaetza shertzi vitija levilti ejol mimeno ajalta. ¿Acaso comiste de aquel árbol que yo te dije que no comas de él? Y entonces, después de oír esta pregunta fuerte, tajante, cortante, Adán Arishon le responde, Dios, Aisha asher natata imadi, esa mujer que tú me diste, fue la que me dio de comer. Adán Arishon culpó a su esposa. ¿Hizo bien o hizo mal? Si nos ponemos a reflexionar, Adán Arishon no pecó al haber comido de ese fruto. ¿Cuál fue el pecado verdadero de Adán? Culpar a su esposa por la falta. Y es verdad, ¿acaso no fue la mujer quien le dio a Adán de comer?
sí es verdad, pero es tu mujer. Y a tu mujer la debes de respetar, y no solo respetar, la debes de cuidar y la debes de proteger. Ya que echarle la culpa, aventarle la culpa a tu mujer es igual de desastroso que echarte la culpa a ti mismo. Es como una persona que para salvar su mano derecha se clava un cuchillo en la mano izquierda. De todas formas está perjudicando una de sus manos. Adán Arishon fue ordenado por Dios estar con Javá y cuidarla y protegerla, como dice el pasuk, al ken ya'azov ish et aviv et imo bedabak beishto. El hombre abandonará a su padre y a su madre. Se debe de despegar de todo, bedabak beishto, para estar unido, fuerte con su mujer. Veayule basar ejad, y se van a considerar como una sola persona, un solo ser humano, hombre y mujer. Eso significa que la mujer es como una parte del cuerpo de Adán, a la que debes de proteger y a la que debes de cuidar y a la que debes de dar la cara por ella. Y incluso hay una historia con Rav Ariel Levin, es una historia muy famosa, en la que Rav Ariel Levin, este jajam tan grande, llega al médico con su esposa porque a su esposa le dolía el pie. Y entonces el médico pregunta, ¿qué pasó? ¿Qué hacen acá? Nos duele el pie de mi esposa. ¿Qué? ¿Le duele a su esposa el pie? No. Nos duele el pie de mi esposa. Rabino, no entiendo. ¿A usted le duele el pie y a su esposa también? ¿Qué está pasando? No. Usted no está entendiendo. Nos duele el pie de mi esposa, porque si a mi esposa le duele, a mí también. Somos una sola cosa. Si ella sufre, yo sufro. Estamos juntos en esto. Y Adán Arishon entregó a su esposa, le echó la culpa, la puso al frente de sus problemas. De aquí aprendemos el primer mensaje. Nunca avientes la culpa a tu mujer. Al revés, las culpas de ella, afróntalas tú como hombre. Te faltó esa cualidad de machismo del positivo, del verdadero, de defender a tu mujer. Pero aquí hay algo peor todavía, que es el pecado por el cual Dios expulsó a Adán del Gan Eden. Y es que dijo, Aisha asher natata imadi, la mujer que tú me diste es la que me hizo pecar. Significa que si yo estoy pecando, la culpa de quién es tuya, Dios, porque tú me diste a esa mujer. Momento, vámonos un poquito atrás en la Torah. Un par de minutos o horas antes, Adán, tú mismo le pediste una mujer a Dios. Empezaste a ponerle el nombre a todos los animales y dijiste, oye Dios, ¿por qué el león tiene una pareja que es la leona? ¿Por qué el burro tiene a la burra? ¿Por qué el perro a la perra? ¿Y por qué yo no tengo una pareja? Y Dios te la dio. Creó a una mujer, una creación preciosa para ti. La mujer es un regalo de Dios y tú ahora eres malagradecido y utilizas lo que Dios te dio para aventarlo sobre su cara y decirle, por la culpa de lo que me diste es que yo hice algo malo. Esto se compara a un jovencito que le pide a su papá, papá, por favor, regálame un coche. Y el papá ve que su hijo es responsable, es bueno, estudia y decide, ¿sabes qué? Aunque no se lo merece del todo, de todas formas se lo voy a regalar. Y le regala el coche. En eso, el joven va por la carretera, tiene un accidente y llega hasta el hospital. Y cuando está en el hospital viene su papá a visitarlo. Hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Papá, es tu culpa. Si yo estoy acá en el hospital, es por tu culpa, por el coche que tú me diste. Oye, papacito, el coche te lo dio tu papá para tu bien, para que te puedas transportar, para que puedas llevar a pasear a tu novia, a tus amigos, y tú utilizas
ese argumento para aventarle la responsabilidad a tu papá de lo que tú mismo hiciste, eso es ser malagradecido. Usar las cosas que el otro te da, los favores que hacen contigo y aventarlos de regreso en la cara de la persona como para decir, por tu culpa es que me pasó lo que me pasó o que hice lo que hice. Vemos entonces que el real y el verdadero problema y el verdadero pecado de Adán no fue comer del árbol prohibido, fue ser malagradecido, fue pagarle a Dios, agradecerle a Dios por haberle dado a una mujer de esa manera, utilizándola como el argumento para echárselo en cara a Dios. Si es así, vemos que entonces la persona tiene mucha responsabilidad de sus acciones. Y una de las cosas más importantes para Dios es que el ser humano sea agradecido. Si aquello por lo que salimos del Gan Eden, Dios nos corrió del paraíso, es por ser malagradecidos, por no saber valorar lo que Dios nos da, entonces Dios nos lo quita. Entonces, la manera de regresar a un estado de Gan Eden, ¿cuál es? Precisamente esa, tratar de aprender a valorar y agradecer por las cosas que Dios hace por nosotros. Y no solo Dios, sino que esto se aprende agradeciéndole a las personas mismas. Dice la Gemara, Bor Sheshatita Mimenu, un pozo del que tú bebiste, Altis Roca la beben, no arrojes después de tomar sobre él una piedra. ¿Por qué? Muchos pensaríamos, tal vez porque a lo mejor lo voy a necesitar después y al aventar una piedra sobre él lo estoy ensuciando. Dice la Gemara, el motivo por el cual no debes de aventar una piedra sobre un pozo del que bebiste es como una terapia para que te eduques a ser agradecido, para que te eduques a que algo, aunque sea inerte, de lo cual tú recibes un beneficio, no seas malagradecido y avientes sobre él una piedra. Moshe Rabenu no golpeó las aguas del río porque él había sido salvado gracias a que flotó sobre sus aguas. Eso le salvó la vida. No puedo ahora golpear las aguas del río. Escuchen bien lo que dice el Maharal en su libro Gur Aryeh con respecto a una persona malagradecida. Dice el Maharal, aquella persona que no sabe reconocer el favor que le vas a hacer, Asur Lasot Tová Lemi Sheno Makir Batová, está prohibido hacerle un favor a una persona que no sabe reconocer el favor. ¿Cómo? Si dentro de los niveles de tzedaká, uno de los niveles más altos es cuando la persona da tzedaká sin esperar nada a cambio, la da incluso a escondidas, matam baseter, que no sepan que yo fui el que dio. ¿Sí? Eso es otra cosa completamente diferente. Yo no quiero que me reconozca a mí el favor, pero que reconozca el favor que se le hizo. Es decir, que esté agradecido de lo que tiene, ya que una persona que tiene algo, pero no lo valora y no lo agradece, entonces es como si no lo tuviera. Y por lo tanto, está prohibido hacerle favores, ya que si tú le haces un favor, aquello que le diste a él no le sirvió. Significa que tiraste tu dinero a la basura y es haram tirar el dinero a la basura. Es un pecado, se llama Bal Tashchit. No vayas a derrochar las cosas en vano, no tires las cosas, no destruyas las cosas. Darle dinero a una persona que no lo valora es como tirarlo a la basura y es haram, está prohibido, lo dice el Maharal. No me lo agradezcas a mí, eso no es lo que yo quiero, pero valóralo, agradécelo. Dice en esta perashá, dice la Torá, Bejol siach hasadeh terem yeva aretz, antes de que empiecen el pasto sobre la tierra ya estaba. Dice, Bejol ese batzadeh terem itzmach, pero estaba a punto de crecer. Dios creó en el día número 3 las plantas, los pastos, la vegetación,
pero nos dice la Torá, estaban sobre la tierra, pero no brotaban, no salían. Kiloim tira Hashem Elokim a la Aretz, porque Dios Todopoderoso no mandó lluvia sobre la tierra. Ve'adam ain la'abod Adamá, y no había aún una persona para trabajar la tierra. Por lo tanto, Dios creó la tierra, puso ahí el pasto, puso las plantas, puso los árboles, pero no florecieron. ¿Por qué? Porque estaba esperando Dios que llegue el ser humano, que exista un ser humano, y que venga el ser humano y rece y valore la creación del pasto, el crecimiento del pasto, el crecimiento de las flores, su belleza, etc. Dice Rashi, Ven makir betobatam shel geshamim. Si no hay nadie que reconozca, que valore las lluvias, que valore la belleza de las flores, la belleza de la vegetación, entonces no vale la pena darlo, no vale la pena traerlo al mundo. ¿Qué le costaba a Dios? A Dios no le costaba nada hacer que crezcan los pastos y las flores y las frutas y la vegetación. Pero quería que el ser humano aprenda a apreciar lo que Él le da, a valorar lo que Él le da. Y por eso Dios se encargó de que no crezca ni un pasto hasta que haya un ser humano que lo pueda apreciar, que lo pueda valorar y que pueda agradecer por ello. Es decir, Dios creó su mundo con la finalidad de que le agradezcamos, de que lo valoremos. Si tenemos todo pero no lo valoramos, es como si no lo tenemos. Nuestros sabios nos enseñan que por las mañanas debemos de decir una serie de bendiciones de agradecimiento a Dios. Te levantas, gracias Dios que le das vida a la persona, que me puedo levantar, que puedo respirar, que puedo estar sano. Gracias Dios que la tierra es un lugar sobre el cual puedo caminar. Gracias Dios porque me das la facultad de ver, de pensar, de razonar. ¿Por qué le agradecemos todos los días? Para valorar, porque si no valoramos, es como si no lo tuviéramos. ¿Cuántas personas no nos sentimos miserables porque no tenemos dinero para lo que queremos? Porque hay gente mucho más rica que nosotros. Pero en realidad no nos damos cuenta de lo millonarios que somos. ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar, a recibir a cambio de un ojo? ¿Cuánto dinero? Si te ofrecieran $1,000 millones a cambio de un ojo, tienes dos a cambio de un ojo, ¿aceptarías o no? Significa que tu ojo vale $1,000 millones, vale $1 millón, vale mucho más. Eres millonario, tienes salud, tienes manos, tienes pies, cosas que gente multimillonaria tal vez no tiene. El problema es que no lo sabemos valorar. Y como no lo sabemos valorar, entonces estamos pecando en ese momento. Y voy a tratar de explicar un poquito lo que dice el Sha'arei Teshuvah. Precisamente estamos a unos días después de Yom Kippur y hablamos mucho sobre lo que es la Teshuvah, lo que es la reflexión, el perdonar los pecados. Y uno de los pecados más grandes que puede cometer la persona es no saber valorar lo que Dios le da. Dice el Sha'arei Teshuvah en el capítulo número 4, Ot Yud Zayin, dice una de las 613 mitzvot de la Torá es agradecer por las cosas buenas que nos sucedieron en el pasado al pueblo de Israel. Y esto se aprende del siguiente pasuk. Dice el pasuk, Vezaharta et kol haderech, y recordarás todo el camino, asher holijaja Hashem elokeja ze 40 shana bamidbar, por el que Dios te llevó durante 40 años en el desierto. 40 años te hizo milagros grandes. Y sigue diciendo el pasuk, Vayajileja et aman, te dio de comer man, comida que caía del cielo en el desierto para que tú puedas vivir. Sin la tejalo baltame aleja,
las vestimentas crecían con nuestros antepasados cuando estaban los 40 días en el desierto, los 40 años en el desierto. Crecían las ropas con nosotros, caía pan del cielo, había nubes que nos protegían y nos cuidaban y nos guiaban. Tienes la obligación, cada yehudí, cada judío como descendiente de esas personas, tiene la obligación de agradecerle a Dios por esos milagros que hizo con nuestro pueblo en aquellos tiempos. Pero hay algo más profundo aún. Dice el Sefer HaHaredim, Im nitzavinu lizkor ledorot hasadim she'asaim avotenu, si Dios nos ordena en su Torah que debemos de recordar los milagros que hizo con nuestros antepasados, Kol sheken shekol echad mi Israel hayab lizkor hasadim she'osei manu tamid, con más razón que tenemos que recordar los milagros que hace Dios con nosotros hoy. ¿Qué tipo de milagros? No estamos hablando de milagros geniales, grandiosos, que de repente salió una mano del cielo y algo pasó, no. El milagro de poder ver, de poder caminar, de poder oír, de que Dios cuida a nuestro pueblo, Shomeret Amo Israel. Es un milagro que el pueblo judío sigue existiendo hoy después de tantos intentos de asesinato al pueblo de Israel y seguimos vivos. Como dice el pasuk, Lule Hashem, Sheaya Lanu, de no ser por Dios que ha estado acompañándonos, que ha estado con nosotros, Bekum Alenu Adam Azai Haim Balaunu, cualquier persona se levantaría sobre nosotros y nos tragaría vivos. Dios nos ha protegido y nos protege hasta la fecha. Cada paso que damos estamos protegidos por Dios, se mueven miles, millones de músculos, funcionan nuestras venas, nuestras arterias, nuestro corazón, estando consciente o inconscientemente de eso. Eso es una obligación, una de las 613 mitzvot, agradecerle a Dios por cada cosa que hace con nosotros todos los días, todo el tiempo. Y no nos faltan motivos para agradecerle a Dios. No nos faltan razones para dar las gracias. De hecho, el solo tener un pan para comer es un milagro grandísimo. Dice la Gemara en el Tratado de Sanedrín, en la página Lamed Gimal Amud Aleph, que cada persona, Hayab Adam Lomar, la persona tiene la obligación de decir y de pensar sobre sí mismo, Bishvili Nibra Olam, el mundo fue creado para mí. Es decir, todo lo que Dios hizo en el mundo, galaxias, planetas, macrocosmos, microcosmos, personas, animales, cosas, todo lo que Dios hizo, lo hizo para mí. Suena un poco arrogante. ¿Cómo de que lo hizo para mí? Y la respuesta es la siguiente. No se trata acá de sentirte el Dios del mundo, de que se te levante tu ego hasta las alturas, sino que acá hay algo más profundo. Y dice la Gemara en Masejet Berajot, Daf Nun Het Amud Aleph, dice que hay dos tipos de invitados. Hay dos tipos de invitados que son invitados a la casa de alguien. Un invitado, cuando sale, dice, la verdad, cuánto se esforzaron los dueños de la casa en preparar una comida tan rica para mí y en poner la mesa tan bonita y cubiertos tan finos, y cuánto se esforzaron en traerme un vino muy importante. Así piensa una persona que es agradecida. Pero hay el malagradecido. Hay la persona que tiene el corazón cruel y duro. Y cuando sale después de haber sido invitado a un lugar a comer, lo único que dice es, bueno, ¿qué tanto hicieron por mí los dueños de la casa? A fin de cuentas, solo le agregaron un poquito más de agua a la sopa, pusieron un bolillo más y unos cubiertos. Eso es todo. Lo demás lo prepararon por ellos, porque de todas formas ellos tienen que comer y prepararon para su familia y de paso me invitaron a mí. ¿Quién de los dos tiene razón? La verdad es que posiblemente el que tiene razón es el invitado malagradecido.
Mas sin embargo no se trata de ver quién tiene o no tiene razón, sino quién está en lo correcto, quién hace bien. La persona debe de ser como el invitado que considera todos los favores que se hacen por él como si los hicieron especiales para él. Si hay si arreglaron las calles alrededor de su casa, mira, lo hicieron para mí. Si arreglaron los jardines, mira qué bonito, lo hicieron para mí. Y más aún en el mundo que Dios creó. La persona debe de ver a Dios como que hizo todo el mundo por él. Y debe de valorar y decir, todo lo que hay en el mundo está diseñado y está creado para mí. Para eso lo creó Dios. Y entonces, si la persona piensa de esta manera, ¿qué tan agradecido va a estar con Dios por todos los favores que Dios hace? ¡Wow! Todo lo que hay en el mundo es para mí. El oxígeno que respiro lo hizo Dios para mí. Todo lo que hay en el mundo está diseñado y hecho por Dios para mí. Es un regalo de Dios para mí. Tal vez no sea verdad, a nuestro entender. Tal vez nosotros pensemos, igual hay muchas personas en el mundo. Dios lo hizo para todos los millones de habitantes que habitan la tierra y de paso, para mí también. No, Señor, la persona no debe de pensar así. Piensa que todo lo que hizo Dios lo hizo exclusivamente para ti. Incluso cuando alguien te hace un favor, debes de verlo de esta manera. Lo hizo por mí. Ahorita que fue la fiesta de Sukkot, durante la fiesta de Sukkot, yo trabajo en la escuela, en el colegio Atid, y a cada uno de los alumnos me llevo mi lulav y se los regalo para que hagan la verajá, porque la verajá no se puede hacer con un lulav prestado, debe de ser un lulav regalado. Y entonces los alumnos se los regalo y de vacilada pues se ríen, me dicen gracias porque me lo estás prestando. Aunque regalando, prestando, me estás dando la oportunidad de poder hacer una mitzvah con ese lulav. Pero después ellos me lo regresan y me dicen, ten more, te lo regalo. Y entonces yo les digo, gracias. Y ellos se ríen. Y ellos piensan que el agradecimiento que les estoy dando es nada más como una broma. Pero realmente, en el momento que me lo están regresando, yo digo gracias, porque trato de pensar que en verdad me están haciendo un favor al regalármelo. Tal vez no sea así, pero así se debe de pensar. Tal vez estemos pensando cosas que no son ciertas, pero no es así. En realidad la persona debe de saber valorar todo lo que hacen por uno. Lo hagan de buena voluntad o lo hagan de mala voluntad. A fin de cuentas me lo está regalando. Ah, pero era mío en un inicio. No importa, que Dios me dé a mí el pago y la recompensa, como si yo le regalé el etrog y el lulav, y a él que le dé el pago y la recompensa como si él me lo regaló de regreso. ¿Por qué no? Vale la pena. Cada acción que hagan por ti, tómala en el sentido de que te están haciendo un favor grande. Valórala. Cuando la persona valora y agradece, propicia a que el otro quiera seguir haciendo favores con uno. Y esto no es solo real para con otras personas. Un papá le da un regalo a su hijo. Su hijo no lo valora, se lo quita. O por lo menos si no se lo quita, ya no le vuelve a comprar otro. Dice igual, lo que le compré ni lo usó, ni lo valoró, ni me agradeció, ¿por qué le compraré otro? En cambio, cuando el papá ve que le compró una bicicleta a su hijo y el hijo está con la bicicleta de aquí para allá, paseándose, disfrutando. Gracias, papá, por comprármela. Gracias, estoy muy agradecido contigo, te quiero mucho. El papá, cuando tenga la oportunidad de comprarle cualquier otra cosa, lo va a hacer de mil amores. Escuchen lo que dice Rabenu Bejaye sobre la Torá. En el libro de Shemot, sobre el Pasuk Yutet, sobre el Perek Yutet, sobre el Perek Gimel, Pasuk Yutet. Dice Rabenu Bejaye, cuando uno recuerda los milagros que se le han hecho, propicia que sus rezos sean más escuchados. Es decir, si la persona llega y le pide algo a Dios,
Se lo puede Dios dar, puede que no. Pero si quieres garantizar, es decir, que sea más fuerte tu pedido y más propicio a ser recibido, escuchado y cumplido, antes de rezar, primero agradécele y valora lo que ya hizo por ti. Es decir, si le vas a pedir dinero, dile: Dios mío, gracias porque me has mandado tanto dinero y tanta abundancia hasta hoy en día. Y gracias que me has dado comida y que me has dado sustento y que me has dado ropa para vestir y comida para comer, como dijo Jacob Avinu. Te pido que por favor me sigas dando, te pido que ahora me des más. Su tefilá va a ser recibida mucho mejor. Eso lo dice y lo garantiza Rabenu Bejayé. Propicias a que Dios te lo cumpla más fácil. Si la persona llega con Dios y le dice: Dios mío, tú, aunque yo no lo merezco, me mandaste muchas bendiciones. Me diste una bonita familia, me diste salud. Nadie le faltan cosas por las cuales recordarle a Hashem lo que nos ha dado y agradecerle. Me lo diste, ahora te pido que me des más. Tú puedes, ya lo demostraste que puedes hacerlo. Ya lo demostraste que estás más allá de las reglas de la naturaleza, así como estos policías pueden estar, Belateshvi, sin comparación alguna, más allá de la ley. Tú, Dios, estás más allá de la ley. Según la ley a lo mejor no lo merezco, pero mándamelo de todas formas. Ya lo hiciste una vez. Agradecerle a Dios por las cosas que nos da. Dice Rabenu Bejayé, propicia a que nos lleguen más bendiciones y a que nuestros rezos sean mejor escuchados por segunda vez. Había leído hace un par de días sobre una explicación que dio el Arizal con respecto a la persona que agradece. Había dicho algo más o menos, las palabras que voy a decir ahorita, a lo mejor estoy transformándolo un poquito para hacerlo más vivencial. Dios, en el momento que le manda a la persona un milagro, lo manda por medio de un canal, por medio de un tubo. Y a veces no existen esos tubos. Esos tubos desde el cielo, desde el séptimo cielo donde está Dios, donde están las bendiciones, hasta nosotros a veces no está, no existe. Dios hace una tubería, un canal, un conducto, desde el cielo hasta nosotros y nos manda un milagro. Pero en el momento, después de haber mandado el milagro, ese hoyo se va tapando, poco a poco se va tapando. En el momento que la persona le agradece a Dios, de alguna manera lo que está haciendo es destapar ese hoyo que Dios creó con el primer milagro que le mandó. Es algo muy profundo, es algo muy fuerte. Si tú no le das mantenimiento a esa tubería, se va a tapar. Pero en el momento que Dios te manda, baja por ahí, viene la bendición, pasa y te llega a ti. Pero se queda destapado el hoyo y poco a poco se va llenando de suciedad, se va llenando de polvo, espiritualmente hablando. Pero en el momento que tú le agradeces a Dios, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás mandándole por el mismo tubito que te mandó la bendición, el milagro, le estás mandando de regreso un agradecimiento. En el momento que pasa por ahí tu agradecimiento, limpia la tubería y propicia a que te lleguen más bendiciones, a que tengas un canal, un orificio por el cual pasen muchas verajot y lleguen a tu vida. Es algo muy profundo, es algo muy bonito y es la importancia y la bendición de saber agradecer. Como dije anteriormente, la persona debe de saber agradecer y debe de pensar que todo lo que se hace por él. Y hay una Gemara, el Talmud cuenta acerca de un rabino que se llamaba Rab Hía. La Gemara en Masejet Yevamot, Daf Samech Gimel Amud Aleph, dice que este rabino Rab Hía era un rabino muy importante, pero tenía una esposa terrible. Su esposa lo maltrataba, lo golpeaba, no sé si lo golpeaba, pero le preparaba comida terrible,
lo hacía sufrir, le hablaba feo, era déspota con él, lo trataba mal. Y él cuando iba por la calle, iba al mercado, le compraba regalos. Ay, mira, este collar para mi mujer, y estas joyas para mi mujer, y estas flores para mi mujer. Y un rabino se le acercó y le dijo, Rabjía, pero si tu mujer te odia, ¿por qué tanto le das regalitos y tanto la quieres y tanto la cuidas? Rabjía contestó, yo lo hago por agradecimiento. Agradecimiento de que gracias a ella yo no tengo tanta tentación de irme con otra mujer, porque por lo menos estoy con ella, por lo menos convivo con ella, la tengo a ella y no tengo ese yetzer hará, esa tentación tan fuerte de irme por ahí con otras mujeres que no son mi esposa. Y el mayor agradecimiento que le tengo es porque cuida a mis hijos. La pregunta es, ¿qué significa cuida a mis hijos? Cuida a nuestros hijos. Y el motivo por el que los cuida no es porque te quiere mucho a ti, es porque son sus hijos también, por eso ella los quiere y ella los cuida y ella los educa. Rabjía nos enseña algo muy importante. No importa la razón por la cual la otra persona te está haciendo el favor. Ay, es que me hizo el favor, pero lo hizo por él. No. Ella está cuidando a mis hijos. No importa si los cuida porque son sus hijos o porque son mis hijos, o si lo hace por ella o lo hace por mí. A mí me está haciendo un favor, a mí me está beneficiando, le tengo que agradecer. Por eso cuando vaya por ahí de shopping, le voy a comprar algo, le voy a comprar joyas para agradecerle porque cuida a mis hijos, lo hace por mí. Esa es la perspectiva que la persona debe de tener. Y cuando la persona piensa de ese modo, propicia que le lleguen milagros, a que le lleguen cosas buenas. Esto se aprende del siguiente versículo. Dice el versículo en el Teilim, Salmos, en el capítulo número 3, versículo 9, Gimal, Pasuk Tet, dice lo siguiente el Pasuk. Dice, La Shema Yeshua, Alameja Birkateja Sela. De Dios es la salvación, de tu pueblo, Birkateja Sela, de tu pueblo es la verajá, bendecir por la bendición que Dios nos dio. Y a esto dijo el Al-Shi HaKadosh, Hashem Mashpil Kol Tov, Dios nos manda, se aprende de este versículo, toda clase de bendiciones. ¿Cuál es la labor de la persona? La persona tiene la obligación de Birkateja Sela, de bendecir a Dios por esas verajot. Y dice algo más profundo todavía el Shelah HaKadosh sobre este versículo. Él dice, en el momento que la persona le agradece a Dios, Dios propicia que Dios le mande más. El Shelah HaKadosh dijo también sobre esto lo siguiente, Yodula Hashem Hasdo, hay un versículo en el Salmos que dice, alaben a Dios por los favores que hace. Ese versículo está en el Teilim, en el Salmos, en el capítulo 107. Dijo él, y esto lo refuerza el Jidá, en el momento en el que la persona dice una alabanza a Dios por algo que Dios hizo por él, por un favor que nos hizo, en ese momento despierta ahí en los cielos ganas, por así decirlo, de mandarnos más y más cosas. Estás abriendo un canal para que Dios te mande muchas bendiciones. Jacob, nuestro patriarca Jacob, en su lecho de muerte, cuando estaba a punto de morir, mandó reunir a sus hijos. ¿Y qué es lo que les dijo? Les dijo el siguiente versículo. Les dijo, a Elohim arroeoti, Dios, mi pastor, me odia dayomas de. Dios fue mi pastor y me dirigió desde que existo y hasta el día de hoy. Lo que quiso transmitir Jacob a sus hijos es, tengan confianza en Dios. Pero no solo tengan confianza en Dios, sino que yo antes de morir les digo a ustedes, ese Dios es mi pastor, como dijo el rey David, Hashem roí lo ejezar, Dios es mi pastor y nada me faltará. Dios es mi pastor.
Y Dios estuvo conmigo desde que nací y hasta el día de mi muerte seguirá estando conmigo. ¿A qué se refirió Jacob Avinu? Lo que Jacob Avinu quiso decir es: estoy agradecido con Dios porque nunca me ha abandonado. Kile olam hasdo. El favor de Dios es para siempre. Él nunca me ha dejado, a Él nunca me ha abandonado. Antes de morir se preocupó por agradecerle a Dios por todo lo que hizo. Una vez escuché del Jajam Aniyar una parábola muy bonita que es referente también a lo que estamos hablando y es una explicación de esta Gemara en Masejet Berajot con respecto a los invitados y a la perspectiva con la que se ven las cosas. Para dejar más clara esta idea, me gustaría citar una parábola preciosa que escuché del Jajam Aniyar con respecto a esta Gemara precisamente en Masejet Berajot que habla referente al agradecimiento y a los dos tipos de invitados. Él dice que a la casa entran dos voladores, un mosquito y una mariposa. Los dos entran a tu casa, pero hay una diferencia. Uno entra, el mosquito entra y busca la basura, y la mariposa cuando entra busca las flores. Hay personas que en la vida están todo el tiempo tratando de buscar la basura del mundo. Los periódicos están llenos de basura. Constantemente ponen: mataron a esto está mal, esto está terrible, el mundo está de cabeza. Y hay personas que son como las mariposas, que se enfocan en lo positivo, en el valor de la gente, en cómo en una situación terrible y en amenazas horribles en el holocausto, habían personas que eran héroes, habían personas buenas, habían personas, flores, hay flores dentro del jardín de Dios. Hay que enfocar nuestra mirada y nuestra visión a las flores para de esa manera ser agradecidos y corregir así el pecado de Adán Rishon, el pecado de ser mal agradecido, de utilizar el mundo que Dios creó para nuestro bien y para nuestro favor, aventándoselo a Dios y diciéndole: por tu culpa estamos como estamos. Corrijamos ese error, seamos agradecidos y pronto ojalá que Dios nos mande la llegada del Mashiach, que nos dé la oportunidad de retornar otra vez a ese Gan Eden y ahora sí, que lo sepamos valorar y que le cantemos todo el tiempo a Dios alabanzas por este favor tan grande que ha hecho con nosotros, por todo lo que ha hecho con nosotros en la vida y por la oportunidad de retornar al Gan Eden. Así cierra la bendición con la que bendecimos a los novios. Sameach tesamach reima ubim. Dios alegra a los novios que sameja hayer tzirja began Eden mikeden. Así como alegraste a Adán y Javá en el paraíso. Ojalá que estos novios que se están casando ahorita disfruten de ese paraíso. Ojalá que todos los que estamos acá presentes, ojalá que todos podamos disfrutar de nuevo ese estado de paraíso, de plenitud, y podamos valorarlo y agradecerlo pronto con la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera Beyamenu. Amén.